Ahí está. Perfecto, ahí están entrando ya todos. En honor al tiempo, bueno, son justo las 19 horas, así que vamos a comenzar, Cecilia. Y ahí, bueno, se están conectando ya todas las personas que nos van a mirar en esta sesión, en esta última sesión del curso ¿Por qué prosperan y fracasan los países? Bueno, darle la más cordial bienvenida a todos los que se están conectando. Muchas gracias por estar acá un día lunes a las 19 horas. Esperamos que estén muy cómodos en sus casas o en sus lugares de trabajo. Y bueno, nos convoca hoy la última sesión del curso ¿Por qué prosperan y fracasan los países? Este curso que hemos realizado durante todos los lunes, hablando sobre distintas materias en cuanto a por qué algunos países fracasan y otros prosperan. Y para ir cerrando, hoy vamos a tener una conferencia de Cecilia Cifuentes, que nos va a hablar sobre el caso de Chile, y si es que este caso chileno ha sido un ejemplo de cómo los países pueden y prosperan. Y para eso vamos a tener una conferencia en donde vamos a hablar sobre el milagro chileno, y por supuesto también vamos a hablar quizás en la parte de las preguntas sobre lo que está proponiendo la convención. Para quienes no conozcan a Cecilia, ella es magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica, es profesora adjunta de la Dirección Financiera del ESI Business School de la Universidad de los Andes, es directora ejecutiva del CEF, Centro de Estudios Financieros del ESI, es consejera del Consejo Consultivo Previsional, es miembro de la Comisión Clasificadora de Riesgos, también es miembro de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile. Fue economista senior del Instituto de Libertad y Desarrollo entre el 2010 y 2016, y también profesor investigador de la Universidad de los Andes entre el 2002 y el 2010. También economista del Banco de Chile entre 1994 y 2002. Así que, Cecilia, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a la FPP una vez más. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Y bueno, parto por saludarlos a todos. Ya en esta última sesión que ustedes tienen del curso, espero estar a la altura de las otras charlas que han tenido, y parto por felicitarlos, porque la verdad que lo que vamos a hablar sobre el desarrollo, vamos a ver que al final tiene mucho que ver con el capital humano. Y lo que ustedes hacen al escuchar estas charlas y al prepararse y al ir a lo mejor más allá de lo que exigen a veces sus trabajos, es eso, es desarrollar capital humano. Y además vamos a ver que, por lo menos en mi opinión, es el principal déficit que tenemos en Chile, es lo que explica que nuestro, entre comillas, milagro esté un poquito en crisis en este minuto, porque esa es otra de las cosas que llama la atención. Vamos a ver que efectivamente Chile es un caso de éxito en términos de desarrollo, pero entonces uno dice, bueno, ¿y por qué tenemos la crisis que tenemos? Y la verdad que yo creo, y yo era bien chica para la época de la Unidad Popular, pero algo me acuerdo, creo que esta es la crisis probablemente más profunda que se ha producido en Chile desde ese periodo. Estamos viviendo una situación muy difícil, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Y eso es un poco lo que ojalá es lo que yo les voy a mostrar, nos ayude un poco a responder. ¿Y dónde están los desafíos que tenemos como país? Entonces voy a compartir una presentación. Que lamentablemente no la tengo desde la primera. Espérense. Vamos a partir de la primera. Ahí sí. Bueno, y la idea de ver esto es, y me avisan si es que no se ve bien, es analizar un poco, y aquí entrando a lo mejor en un poco una mirada teórica, cuáles son las bases del desarrollo económico, porque finalmente los países eso es lo que aspiran, lograr el desarrollo, lograr el bienestar. ¿Y cómo lo logran? ¿Y cuáles son las fuentes de ese desarrollo? ¿Y cómo lo ha hecho Chile en términos de esas bases de desarrollo económico? Entonces, partiendo un poco por los números. Y aquí lo que yo hice fue pescar unos datos que desarrolló
el Clio Lab de la Católica, que son cifras de crecimiento de Chile desde la independencia hasta ahora. Y aquí la verdad que lo que está mostrado es el crecimiento del ingreso per cápita medido en dólares constantes a paridad de poder de compra, de tal forma que sean cifras comparables. Y lo que vemos es que en realidad, bueno, curiosamente el siglo XIX, por ejemplo, fue un poco mejor que los primeros años del siglo XX. En el siglo XIX la economía creció un 1,6 promedio anual per cápita. Entre el año 1900 y el año 73 eso cayó un poco. Y después viene este periodo entre el año 74 y el 2013, y por supuesto que con altos y bajos, pero es claramente un periodo mucho mejor de lo que había sido la historia de Chile. Duplicamos el crecimiento del ingreso per cápita, pero esto se ha atenuado en la última década, en los últimos años. Hemos vuelto a lo que ha sido como nuestra tendencia histórica. Ahora, los que no son de aquí muy matemáticos dirán, bueno, pero entre 1,5 o 3 no es tanta diferencia, y la verdad que la diferencia es enorme. Un punto más de crecimiento al año es muy significativo cuando uno habla de periodos largos del tiempo, que eso es lo que importa. Cuando uno crece a un 3% per cápita al año, quiere decir que el nivel de ingreso se duplica más o menos en 20 años, y cuando uno crece al 1,5, necesitamos 40 años para duplicar el ingreso per cápita. Entonces es muy importante lo que el crecimiento puede significar en términos de calidad de vida. Y si nos comparamos un poco con lo que son los ingresos per cápita en la región, y también aquí medido a paridad de poder de compra en dólares constantes, y medimos desde el 1900 hasta el año 2020, lo que uno puede ver acá es que la verdad es que en el siglo XX Chile tuvo un comportamiento bastante similar al promedio de América Latina. De hecho, esto que uno ve aquí, esta caída espectacular de Chile, esto fue la crisis del año 29, Chile fue el país más afectado del mundo por esta crisis, se recupera, pero va como en el promedio. Y la verdad que bastante por debajo, por ejemplo, de lo que eran países como Argentina o Venezuela, que nos empezó a superar a mediados del siglo pasado en forma muy significativa. Y vemos también aquí interesante, por ejemplo, un país como Cuba, que no era tan distinto de Chile al principio del siglo XX, pero que se queda estancado y termina siendo el de prácticamente peor desarrollo de la región. Aquí, por supuesto, no tengo todos los países, tengo algunos casos. Y aquí lo interesante es ver cómo Chile, a partir de mediados de los 80, inicia una trayectoria fuertemente creciente que lo hace llegar a ser uno de los países de mayor ingreso per cápita de la región. Superamos claramente a Argentina, Venezuela. La verdad que aquí está el periodo del boom del precio del petróleo, pero Venezuela ahora es prácticamente de los países que tienen peor situación de la región. Entonces uno ve aquí, Chile lo ha hecho bien en los últimos 40, 50 años respecto a la región, definitivamente bien. Iniciamos una tendencia creciente muy marcada. Perú también inició un camino ascendente un poco después que Chile en los 90, pero todavía la verdad que nos separa una brecha bastante grande de ellos. Entonces, esto como que uno dice, Chile lo ha hecho relativamente bien. ¿Qué pasa si hacemos este mismo ejercicio respecto a los países a los que nos queremos parecer? A los países desarrollados. Y aquí yo también elegí algunos casos que me pareció interesante para comparar. Y esto es bien importante porque si uno mira a principios del siglo XX, la verdad es que Chile, por ejemplo, tenía mayor ingreso per cápita que Irlanda, mayor ingreso per cápita que Japón, y no tan distinto de países como Australia, como España. Y lo que ocurre es que estos países empiezan a crecer en el siglo XX, mientras Chile se queda fuertemente rezagado. Y por lo tanto todos estos países nos superan largamente ahora, crecen mucho más que nosotros. Aquí un caso espectacular es el caso de Irlanda, no vamos a tener tiempo para analizarlo, pero yo se los recomiendo estudiar. Irlanda inició un proceso de liberalización económica en la década de los 90 y es ahora, y lo vamos a ver un poco más adelante, el país que tiene la mayor productividad laboral por hora del mundo. Y una situación mucho mejor que la de Chile. Entonces, claro, lo que uno diría, sí, Chile respecto a América Latina lo ha hecho bien,
pero respecto a los países desarrollados, la verdad que nos falta mucho. Y nosotros queremos tener la calidad de vida que tienen países como Australia, incluso que tienen países como España. Pero la única forma de lograr esos niveles de calidad de vida es que el país siga creciendo. El crecimiento sigue siendo la única forma, el único camino que nos asegura en forma permanente mayor bienestar para todos. ¿Y por qué crecen los países? Y aquí un poco vamos a analizar cuáles son los que la teoría económica dice que son los determinantes del desarrollo económico. Hay uno de estos que ustedes lo han visto bastante en profundidad en sesiones pasadas por lo que ha sido el programa, por lo tanto lo vamos a ver ahora más rápido. Bueno, el primer determinante es la infraestructura, el capital físico. ¿Cuál es la calidad de los caminos, los edificios, las máquinas? Y aquí uno puede distinguir entre capital inmobiliario y capital mobiliario. Y obviamente mejor infraestructura significa mejor productividad y mejor calidad de vida para todos. Segundo determinante del desarrollo económico es el capital humano. Y aquí por supuesto que estamos hablando básicamente de educación, de capacitación. Tercer determinante, la tecnología, o sea, cómo se combinan estos factores productivos, eso es la tecnología. Y el cuarto determinante, que ustedes lo han analizado con bastante profundidad, es todo el tema institucional, las reglas del juego. Y dentro de esto, la verdad que yo me voy a concentrar hoy día especialmente en el tema del capital humano, porque las instituciones son igualmente relevantes. Lo que ocurre es que ustedes ya han profundizado más en este tema y por eso preferí centrarme más que nada en el tema de capital humano. Entonces, veamos cada uno de estos. Capital físico. Bueno, y es evidente que aumentar y mejorar la dotación de capital, para poder hacer eso necesitamos inversión. La inversión es lo que incrementa el capital y para financiar la inversión se requiere ahorro. Desde ese punto de vista, el ahorro y la inversión, mirado desde el punto de vista económico, la inversión es lo que se hace y el ahorro es cómo lo hago, cómo lo financio, de dónde vienen los recursos. Y necesitamos recursos para invertir. Entonces uno dice, los países pobres, ¿de dónde sacan recursos? Bueno, el ahorro externo puede ayudar. Y ahí nuestra clasificación de riesgo es tremendamente importante, cómo nos mira el resto del mundo, pero los países no pueden vivir de ahorro externo, porque eso los hace tremendamente vulnerables a las crisis externas. Y siempre en todos los países la mayor contribución la tiene que hacer el ahorro interno. ¿Y quiénes son los agentes que ahorran? Las familias, las empresas y el gobierno. Esos son los que pueden contribuir al ahorro en un país. Y lo que vamos a ver entonces ahora es cómo lo ha hecho Chile en este tema, en las tasas de ahorro y las tasas de inversión, y aquí está la tasa de ahorro nacional, lo que ahorran los chilenos, incluyendo a las familias, a las empresas y al gobierno. Los que más ahorran son las empresas. O sea, el ahorro está explicado en parte muy importante por las empresas, y la inversión es, bueno, ¿qué se hace con esos ahorros? ¿Qué bienes de capital se compran? Ustedes van a decir, ¿y por qué son distintos? La diferencia es el ahorro externo. ¿Cuánto financia el ahorro externo? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver el periodo de principios de los 80 en que la inversión sube, el ahorro no sube, y lo que tenemos es un déficit de cuenta corriente, ahorro externo muy alto, que terminamos en una crisis. Entonces, en ese sentido es que el ahorro externo es una fuente para financiar inversión, pero es una fuente limitada, y es clave lo que ocurra con el ahorro. Y si uno compara aquí este periodo de bajo crecimiento que yo les mencioné, de los 60 a los 70, bueno, las tasas de ahorro y inversión eran bajas, en torno a 15% del producto. Los países asiáticos, por ejemplo, tienen tasas de ahorro y de inversión cercanas a 40% del producto. ¿Y qué pasa en Chile? En Chile, a mediados de los 80, tanto el ahorro como la inversión empiezan a aumentar fuertemente y llegan a los niveles más altos que hemos tenido, que también coincide con el periodo en que Chile más crecía, que es entre los 80 y los 90, con tasas de inversión que llegaron a superar un 25% del PIB. El ahorro sube fuertemente, aquí hay una tendencia al alza. ¿Por qué subió tanto el ahorro en este periodo? Bueno, lo que hubo en ese periodo fueron, y aquí entramos en temas institucionales, se creó el sistema de capitalización individual, se hizo una reforma tributaria que incentivaba fuertemente el ahorro, que creó lo que se llamó el FUT,
en que las empresas solo tributaban por las utilidades distribuidas, los dueños de las empresas. ¿Y qué es lo que vemos en el último periodo? La verdad que lo que vemos es una tendencia decreciente, tanto del ahorro como la inversión. Especialmente a partir del 2014, del 2013, en este periodo hay un repunte que está explicado por el boom minero, por la recuperación del cobre, pero la tendencia de los últimos años es claramente a que caiga el ahorro y la inversión. Entonces, obviamente cae la tasa de crecimiento. ¿Qué ha pasado con el riesgo país? Y una forma de medir el riesgo país es los diferenciales de tasas de interés. ¿Cuánto le exigen a un bono soberano de Chile, del Estado de Chile, versus cuánto le exigen a un bono americano? Y en general, comparado con otros países de la región, la verdad que son relativamente bajos y tuvieron una tendencia decreciente, pero esto se ha deteriorado fuertemente en el último año. Entonces también, desde el punto de vista desde afuera, están mirando a Chile como un país más riesgoso en este tiempo. Esto tiene mucho que ver, este aumento de aquí, tiene mucho que ver con los retiros de fondos de pensiones, que son un daño institucional muy grande, y con la discusión constituyente. Chile es ahora un país más riesgoso para los inversionistas internacionales, y eso por lo tanto nos genera menos posibilidades de crecimiento. ¿Qué ha pasado con la forma en que los chilenos ven a Chile? Y aquí también hay un tema muy marcado a partir del estallido de octubre de 2019, y una forma de medir esto es ver qué ha pasado con la inversión de chilenos en el exterior. Porque los chilenos invierten en el exterior y eso es algo positivo, los fondos de pensiones invierten en el exterior y normalmente hay capitales que salen. Entonces, yo aquí como modo de comparación puse cuál era la salida de capitales. Esto, por supuesto que hay también capitales del exterior que entran a Chile. Pero, ¿qué están haciendo los chilenos en el fondo? Entonces, aquí uno toma un periodo entre el año 2017 y el año 2019. Hay una inversión externa de sociedades financieras, de los fondos de pensiones y de las empresas no financieras y los hogares, por alrededor de 35.000 millones de dólares, 40.000 millones de dólares en 2 años. ¿Qué pasó desde octubre de 2019 hasta ahora? Esa salida, en vez de ser 40.000 millones de dólares, un poco más, 45.000 en realidad millones de dólares, pasó a ser 130.000 millones de dólares que salieron. ¿Por qué? Porque las sociedades financieras empezaron a sacar capitales de Chile y las empresas no financieras y los hogares también sacaron mucho más capitales de lo que solían sacar. El gobierno, en cambio, amortizó esto vendiendo fondos soberanos. Pero al final, si uno compara, lo que ha significado este periodo es que respecto a lo que era la salida normal y la que hemos tenido ahora, son aproximadamente 80.000 millones de dólares que salieron de Chile. Esos son ahorros que antes podían estar generando proyectos de inversión en Chile y que ahora prefieren generar esos proyectos de inversión fuera de Chile. ¿Quiénes son los perjudicados con esto? Por supuesto que si los inversionistas antes preferían dejar los capitales en Chile era porque Chile era mejor opción. Dejó de ser esa buena opción y ahora los inversionistas prefieren tener sus ahorros afuera. Probablemente es menos rentable de lo que era antes Chile, pero los reales y verdaderos perdedores de esta salida de capitales son los trabajadores, porque todos esos proyectos de inversión que se podrían haber generado en Chile ya no se generaron. Entonces aquí hay un tema que ojalá los convencionales lo entendieran, ojalá el gobierno lo entendiera. Cuando se perjudica el capital, cuando se genera incertidumbre al capital, los que pierden son los trabajadores. ¿Qué pasa con el capital humano? Que es el segundo, no sé, ahí es un error en realidad poner un 3, en realidad este es el segundo elemento, capital humano. Bueno, el capital humano, la verdad que es la clave de la riqueza en el siglo XXI. Ahí puse la lista de los 10 mayores billonarios en el mundo, y si uno se fija, la mayoría están asociados al sector tecnológico. Jeff Bezos, Bill Gates, Larry Page, Sergey Brin, Larry Ellison, Steve Ballmer, todos dedicados al sector tecnológico. ¿Por qué estos señores han llegado a ser
multimillonarios porque heredaron fortunas de sus padres, porque tienen tierras, no, porque tienen un tipo de riqueza que está uniformemente distribuido en la población, que es la capacidad intelectual. Por supuesto que hay un rol muy importante de las políticas aquí, pero ahora la riqueza no viene de la tierra, como venía a lo mejor en la época que Marx habló del capitalismo en el fondo. Ahora la riqueza viene principalmente del capital humano. Y por lo tanto, y aquí muy interesante ver lo que plantea el Fondo Monetario respecto al crecimiento en el largo plazo. ¿Cuáles son los determinantes del desarrollo económico, del crecimiento? Dice que ha sido materia de gran investigación, y lo que ellos plantean es que el factor más relevante en el largo plazo, el crecimiento, depende principalmente de las habilidades de las personas, de las habilidades, de su capital humano. Y estas habilidades están muy bien medidas por los test que se pueden hacer en matemáticas y ciencias. Sabemos que las habilidades son de dos tipos, lo que se llama las habilidades duras y las habilidades blandas, y ambas, al menos en mi opinión, son tremendamente importantes en el capital humano, tremendamente importantes en el desarrollo. ¿Y cómo está Chile en este tema? A mi juicio, aquí es donde tenemos el mayor déficit cuando uno habla de desarrollo, cuando uno habla de por qué la desigualdad no se ha reducido más de lo que se ha reducido. Nos hubiera gustado que se redujera más, pero aquí tenemos un déficit muy importante, a pesar de que hemos avanzado mucho en la cobertura en educación, y también hemos destinado mucho más recursos a este tema. El gasto total en educación pasó de un 2,2% del PIB en 1990 a 5,4% en 2020, con un PIB que además creció mucho. O sea, la cantidad de recursos que estamos destinando a educación han aumentado de forma muy significativa. El problema es que la calidad es deficitaria, y aquí vamos a ver que esto no es solo un tema de políticas públicas. Yo la verdad que tengo una experiencia bien larga haciendo clases en las universidades. Tengo además una experiencia como mamá de estudiantes escolares y universitarios, y al menos en mi percepción creo que hemos retrocedido en la formación de hábitos como la disciplina, como el esfuerzo. Creo que en esas como habilidades blandas, en vez de avanzar, hemos retrocedido lamentablemente. La política de capacitación del Estado, que es la que permite aumentar el capital humano de los que ya no pueden volver a la educación formal, tiene déficit enorme. Y también hay un tema de la sociedad civil. A mi juicio, la sociedad civil no le ha dado a este tema la importancia que tiene. Y aquí, viendo rápidamente algunos datos, efectivamente la escolaridad ha mejorado mucho en términos de años, y aquí una comparación de los años de escolaridad entre el año 1992 y el 2020, en la población dividido por tramo etario, y en todos los tramos etarios la escolaridad presenta una mejoría bien importante, sobre todo en el segmento entre 30 y 44 años, que tenían 9,7 años de escolaridad, y la escolaridad ahora ha aumentado a 13,4 años en promedio. O sea, en términos de cantidad de años de estudio, la mejoría es bien significativa, y lo que está en deuda es la calidad de esos años. Aquí está mostrado el gasto fiscal en educación para los distintos tipos, y estamos gastando en educación más de un 5% del PIB. Lo principal es en enseñanza preescolar, primaria y secundaria, aunque en preescolar es bien poco importante, aquí aparecen sumados los tres. Enseñanza terciaria, que ha aumentado fuertemente, y también otros, que aquí no sé exactamente bien qué se refiere. Algo puede ser de capacitación o de posgrado, pero en todos los tramos, en términos de recursos, porque esto no está midiendo resultados, en términos de recursos hay una mejoría bien significativa, sobre todo en la última década, muy marcada. Si nosotros comparamos el gasto en educación dentro de los países de la OCDE, y esto es bien sorprendente, Chile es de los países que más gasta en educación en términos del PIB en la OCDE, que sabemos que es un grupo de países desarrollados. O sea, aquí no hay un déficit en los recursos que destinamos al tema. Aquí el principal déficit es en gestión, es en qué estamos haciendo con los recursos.
cuáles son los resultados que tienen esos recursos. No ocurre lo mismo en el gasto fiscal en capacitación, esto ya es lo que el Estado gasta en personas que ya son trabajadores, lo que vemos es que en realidad se gasta prácticamente nada, menos de 1% del gasto total se destina a esto, y además decreciente en el tiempo. O sea, aquí tenemos un déficit enorme, esta sería la única forma de mejorar el capital humano de los trabajadores adultos ya, y a esto le damos muy poca prioridad. ¿Cuáles son los resultados? Y aquí la verdad que tenemos problemas bien importantes. Si nosotros medimos los resultados en capital humano por la productividad, el PIB por hora trabajada que generan los trabajadores chilenos, y esto medido a paridad de poder de compra en dólares de 2015, Chile es de los países que está peor en la OCDE, y esto muestra si ha habido mejoría. Sí, hay mejoría, pero vean Irlanda, que es sorprendente. Irlanda tiene la productividad más alta del mundo, y además ha tenido un aumento tremendamente significativo a través de políticas de liberalización, reducción de impuestos, reducción de tamaño del Estado. Como les decía antes, un caso sumamente interesante. Chile tiene una productividad muy baja por hora trabajada, y esto al final lo que refleja es que tenemos una calidad de capital humano, trabajo preparado para generar producto, que todavía tiene déficit bien importantes, a pesar de que en términos de gasto no estamos rezagados. Y otra forma más evidente todavía de medir la calidad de la educación, y esto también son datos de la OCDE, las barritas verdes miden el porcentaje de adultos con bajo nivel de educación, y aquí está Chile, tiene alrededor de un 30% de adultos con baja escolaridad. Efectivamente en esto estamos peor que la mayoría de la OCDE, pero no en una brecha tan significativa. Donde sí tenemos una brecha enorme es el porcentaje de adultos con bajas habilidades cognitivas. Alrededor de un 70% de los adultos en Chile tiene habilidades cognitivas muy reducidas, poca preparación para insertarse correctamente en el mundo productivo, en el fondo. Y sobre todo con el cambio tecnológico que enfrenta ahora el mundo, que es este cambio tecnológico, las tecnologías de la información, que está fuertemente sesgado hacia capital humano calificado. Entonces, en un mundo en que cada vez importa más el capital humano, los déficits de capital humano que tenemos en Chile y en América Latina en general nos pasan la cuenta en forma más importante todavía. Y otros déficits, y aquí un poco más también respecto al rol que cumplimos como sociedad civil. Yo hace poco tiempo atrás publiqué en el Mercurio una columna planteando este tema, y entonces uno tendría que preguntarse, ¿qué hacemos los padres cuando nuestros hijos de buen desempeño académico nos dicen que quieren estudiar pedagogía? Entonces aquí estamos en un círculo vicioso en que la verdad que la calidad del profesorado se ha ido deteriorando. Vemos que lamentablemente, y por supuesto que hay excepciones en esto, pero muchas de las personas que estudian pedagogía porque no quedaron en la carrera que querían. Enfrentamos también, y aquí hay mucha responsabilidad también de los padres y de las políticas de educación, una pérdida de autoridad de los profesores, que obviamente también genera menor motivación por estudiar pedagogía. Hay un problema serio con la disciplina. Está también el problema de cuáles son las políticas en Chile de ingreso a la universidad. Como tenemos una prueba de ingreso a la universidad que es mala para medir habilidades, las universidades ponderan fuertemente las notas escolares, porque de acuerdo a los estudios, las notas predicen mejor que la prueba el desempeño futuro de los alumnos. Entonces eso genera un incentivo perverso hacia que haya inflación de notas. Y por lo tanto, es todo un círculo vicioso que lleva a que tengamos un serio problema en la calidad de los profesores, que finalmente las notas miden muy poco las habilidades o las capacidades que han adquirido los alumnos que salen de cuarto medio en general, incluso en colegios particulares pagados, en comparación con los que tienen los países desarrollados, salen poco preparados,
Esto también me lo señala mi experiencia como profesora universitaria, lo que lleva a que las carreras universitarias tengan que ser muy largas, y por lo tanto es un tiempo perdido, un costo enorme. Eso explica también por qué se destinan tantos recursos a educación, una educación que no está produciendo los resultados esperados. A mi juicio, este es el principal problema que tenemos en Chile, que explica varios de los problemas que tenemos ahora, que explica en parte la desigualdad. ¿Y por qué dirían ustedes si la calidad de educación es mala en forma bastante general? Porque los sectores de altos ingresos, a pesar de que a lo mejor hay déficit igual en los colegios particulares pagados, dado que está el capital cultural de los padres y está recursos adicionales que los padres pueden generar a capacitar a sus hijos, logra finalmente hacer una diferencia. Y aquí nuevamente volver un poco hacia, este es un estudio que va a sacar el Fondo Monetario en junio, que llega un poco a esa conclusión que yo les decía antes. El desarrollo económico depende de las habilidades de cada sociedad, lo que significa que la educación equitativa y de alta calidad es primordial. En este sentido es difícil ser optimista porque los déficits son grandes y los acontecimientos recientes, pensando en la pandemia en esto nos agrava el problema que tenemos, porque además el efecto de la pandemia ha sido tremendamente regresivo respecto a quienes han sufrido más los deterioros en educación de la pandemia. La clave para la mejora es un enfoque inquebrantable en el objetivo de la política, mejorar el rendimiento de los estudiantes. Este es el desafío y es muy difícil. Y aquí un mapa respecto que mide el Fondo Monetario también respecto a las habilidades por zona, y claro que hay un problema porque las zonas más pobres es las que más tienen carencia en este elemento clave del desarrollo en el siglo XXI. Las instituciones, y aquí vamos a ir más rápido para que tengamos tiempo para las preguntas. Esto ustedes lo han visto bastante. Y la verdad que en ese periodo que yo les mostraba que ha sido el mejor que ha tenido Chile en su historia, se realizaron en esta materia reformas muy importantes. La apertura comercial, la libertad de precios, la privatización de empresas públicas deficitarias, todo lo que significó recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas, la reforma al mercado de capitales, las concesiones, la autonomía del Banco Central, el sistema de capitalización individual, la reforma tributaria, y por supuesto que hay que nombrar en el año 90 el retorno a la democracia. Eso es una mejora institucional muy, muy significativa. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? En este tema hemos tenido un deterioro evidente, se ha deteriorado la certeza jurídica, se vulnera crecientemente el Estado de Derecho, se han subido fuertemente los impuestos, se han deteriorado las finanzas públicas y se han hecho reformas antiproductividad. O sea, también en este tema hemos tenido un deterioro en los últimos años. Y que se suma ahora a otros problemas más graves, una creciente captura del Estado, el terrorismo y el narcotráfico y los problemas de falta de competencia. Y aquí un poco, a lo mejor esto ya lo vieron en algunas sesiones, una forma de medir instituciones, hay muchas otras, esta es solo una, a través del índice de libertad económica del Heritage Foundation, en el ranking general. Esta línea morada es la libertad económica promedio en el mundo. Chile es un país que hace tiempo ya tiene mejores indicadores que el promedio del mundo, de hecho tiene una mejora. Aquí no se alcanza a ver el año en que parte este índice, pero es el año 95, pero vemos un deterioro en el último tiempo en este indicador. Esto tiene varios subindicadores, yo elegí en los que hay mayor deterioro, derechos de propiedad, mientras el mundo mejora, Chile empeora. Carga tributaria, el mundo mejora, Chile empeora. Libertad laboral, que la verdad que hemos ya casi llegado al promedio mundial. La libertad para invertir también se ha deteriorado, y la salud fiscal se ha deteriorado en el mundo también. En ese sentido, el deterioro de Chile es similar al del resto del mundo, pero también tenemos un deterioro. Y esto nos muestra este deterioro institucional. Una forma de medirlo más concreta es el superávit fiscal, la diferencia entre ingresos y gastos del Estado desde el año 40 hasta ahora, y uno ve este periodo malo de Chile, normalmente deficitario en términos fiscales,
la mejoría muy significativa que hubo en sostenibilidad fiscal a partir de mediados de los 70. Aquí hay un periodo de deterioro, efectivamente. Esta es la crisis de la deuda, que fue una crisis gigantesca, y a pesar de eso el deterioro fiscal fue moderado, y esto es lo que ha pasado en la última década, con la situación fiscal, un deterioro muy importante de la institucionalidad fiscal. ¿Qué pasa con la institucionalidad monetaria? Aquí la situación es bastante mejor. Esto sigue siendo un pilar bien importante, y aquí como mío la institucionalidad monetaria o la credibilidad en la política monetaria por las expectativas de inflación de los agentes económicos. En el corto plazo, la expectativa de inflación en 11 meses, claro, aquí en la crisis asiática hubo un aumento, fluctúa más. Lo que aquí mide realmente bien la gran credibilidad que tiene el Banco Central de Chile es la expectativa de inflación a 2 años, y la verdad que durante prácticamente todo este periodo la expectativa inflacionaria a 2 años de los agentes económicos es la meta del Banco Central. O sea, una credibilidad espectacular. Aquí se ha deteriorado en el último tiempo, lo que estamos viviendo ahora. Ha aumentado incluso la expectativa de inflación a mediano plazo. Esta es una señal que el Banco Central está muy preocupado, y por eso ha subido tanto las tasas de interés. Necesita volver a alinear las expectativas y que vuelva a tener la credibilidad que ha tenido en los últimos 20 años, que ha sido un pilar muy importante del desarrollo económico chileno. ¿Qué pasa con la tecnología? Y aquí, claro, uno ve en el programa de gobierno de Boric mucho énfasis en esto, este déficit de Chile en investigación y desarrollo, tenemos que aumentar el gasto en investigación y desarrollo, pero la verdad es que, y distinto a los otros factores, el desarrollo tecnológico al final es un elemento que responde mucho a los otros. Para que haya desarrollo tecnológico necesitamos que haya ahorro y inversión. Por supuesto necesitamos buena calidad en la educación, y también necesitamos buena calidad en las instituciones. Este es un factor que responde a los otros, y en este sentido no es mucho lo que se pueda lograr por simplemente decir, bueno, vamos a destinar más recursos a investigación y desarrollo. Si no tenemos los otros elementos, esto no va a generar los resultados esperados. No seremos jamás un centro de desarrollo tecnológico si tenemos déficits tan evidentes en las instituciones y en la calidad del capital humano. Entonces, y aquí un poco para ir terminando y que dejemos espacios a preguntas, ¿por qué se frenó el desarrollo en Chile? ¿Por qué tenemos la crisis que tenemos? Y mi expectativa es que ojalá con lo que les he logrado explicar en este minuto les haya quedado relativamente clara la respuesta, porque en todos los elementos que explican el desarrollo económico, en las bases del desarrollo económico, tenemos déficit. Y estos déficits se han acentuado en los últimos 15, 10 años. Y eso es lo que explica que el país no esté creciendo, y es una de las causas de la frustración que tenemos. Yo creo que la causa más importante es este déficit evidente de capital humano, que al mismo tiempo es una de las causas de que hayamos avanzado menos de lo que queremos en materia de desigualdad, en materia de distribución del ingreso. Se ha producido un deterioro paulatino y creciente de las instituciones. Lo que tenemos en este minuto ya es simplemente en temas de seguridad pública, en temas de confianza en las instituciones, la discusión constituyente. O sea, tenemos una crisis institucional evidente en este minuto en Chile. Tiene algo de lo que vimos, algo que ver con esta definición de que el problema es el modelo neoliberal. Por lo menos a mi juicio, la verdad que eso no pasa de ser una consigna. Las causas fundamentales de los problemas no están en esta idea del modelo neoliberal, están porque hemos deteriorado lo que son las bases del desarrollo económico. Y bueno, eso es lo que yo quería mostrarles hoy día, y traté de hacerlo en un tiempo breve para que pudiéramos tener espacio para las preguntas. Entonces estoy completamente a la disposición de ustedes para todas las dudas que quieran plantear. Buenísimo, muchas gracias Cecilia, muy buena la presentación. Hay bastantes preguntas ya, así que vamos a partir con una de Benjamín, que lamentablemente no puede leerla, pero te la leo yo. Dice que respecto a la educación, el profesor James Tooley
propone un sistema completamente privatizado y por lo tanto competitivo en la educación. Sus efectos sobre la calidad de educación son lentos de ver, pero aparentemente son mejores que la educación pública y crea un sistema educativo considerablemente más barato que la educación pública. Entonces, ¿qué tan viable sería aplicar esto para Chile? ¿Podría regirse los fondos desperdiciados en la educación hacia áreas donde más se necesitan, como el fomento de las tecnologías, entre otras cosas? ¿Qué opinas respecto a esa pregunta? Mira, claro, lo que pasa es que aquí, y yo tiendo a compartirlo si uno pudiera partir a lo mejor de cero en este tema. Pero Chile ya ha tenido una historia y una cultura en que la educación pública es relevante, y en general en todos los países así. Yo no tengo problema en ese sentido con que haya educación pública. Hay sectores que prefieren un esquema de educación pública. Lo que sí yo creo que habría que hacer en esta materia, porque aquí se dice mucho que se privatizó la educación y que por eso tenemos el problema. Y yo diría exactamente lo contrario. Aquí el problema que tuvimos es que no tuvimos una real política de subsidio a la demanda. Y yo en este tema de educación creo mucho en la idea del subsidio a la demanda, que no es pasarle los recursos al colegio de acuerdo a la asistencia que hayan registrado, sino que es entregarle este voucher a los padres para que ellos decidan dónde mandan a sus hijos, el voucher completo. Porque eso empodera, porque cuando uno es dueño de los recursos y no siente que es algo que está recibiendo, exige más. Yo creo que un tema clave en la calidad de la educación es que los padres se involucren más en la educación. Creo que ahí tenemos un déficit, y un déficit que no solo tiene que ver con los sectores de bajo ingreso, es un déficit más general. Por eso yo les hablaba de este tema casi cultural, que ha ido en un deterioro creciente, en que la profesión de profesor no es suficientemente prestigiada en Chile. Ahí tendríamos que generar toda una estructura, porque es tremendamente relevante la calidad de los profesores. No sacamos nada con entregarle recursos a la educación, y creo que eso tiene que ver un poco con lo que hemos hecho. Hemos entregado recursos, pero no hemos exigido calidad a los profesores. Por supuesto que hay un tema, que es que los buenos profesores tienen que tener buenos ingresos. Y algo trató de hacer Michelle Bachelet en su segundo gobierno. Yo en general fui muy contraria al programa de Michelle Bachelet. Creo que lo único que parecía razonable era esta idea de la carrera docente, pero que por presiones de los profesores terminó más basada en antigüedad que en calidad. Y ese es un tema clave que habría que cambiar en Chile. Los buenos profesores hacen un aporte a la sociedad fundamental, tienen que tener la gratificación que corresponde al rol que cumple. Y cuando la educación es excesivamente estatizada, eso cuesta más hacerlo, porque finalmente hay un empleador, que es el Estado, que contrarresta con un oferente de trabajo, que es el colegio de profesores. Y creo que el colegio de profesores es una de las causas del problema que tenemos en la educación. La pandemia mostró claramente que está capturado, y que al final a los dirigentes del colegio de profesores, porque yo estoy segura que hay profesores en Chile tremendamente sacrificados, tremendamente meritorios, con una vocación enorme, pero los dirigentes del colegio, lo que nosotros hemos visto en el último tiempo, es que están más preocupados de sus condiciones laborales que de realmente educar a los niños. Este es un tema súper complejo. Lo que tenemos que hacer en materia de educación no es una reforma fácil, eh, pero es la única que yo creo que nos va a permitir resolver los problemas estructurales que tenemos. No vamos a ser Australia, no vamos a ser un país nórdico mientras no mejoremos la calidad del capital humano. Perfecto. Tenemos otra pregunta en cuanto a educación, que es de Ángel Monroy. Ángel, ¿puedes activar tu micrófono? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. ¿Qué tal? Bueno, yo soy de Venezuela, ¿ok? Para empezar, así bueno, muchas de las realidades escritas quizás no las entiendo. Sin embargo, quiero hacer una pregunta bastante general. En mi país también se vive esa problemática de que las carreras son bastante largas. Entonces la pregunta en concreto es, ¿cuáles son las medidas que deberíamos tomar para achicar las carreras tan largas, y por qué es importante achicarlas? Porque no entiendo que tiene que haber una razón de ser.
Gracias. Sí, mira, yo experta en educación no soy, te voy a dar un poco lo que yo percibo más bien como académica. Creo que los alumnos entran al primer año de universidad con bastantes déficits. Y no déficit a veces que a lo mejor no tengan los conocimientos formales, pero tienen déficit, por ejemplo, en comprensión lectora, tienen déficit de escritura, tienen cosas que en los colegios están deficitarias, entonces en las universidades a veces hay que destinar demasiado tiempo a nivelar alumnos para que sean capaces de enfrentar una carrera universitaria. Esa yo creo que es una razón. Y probablemente también hay razones dentro de las propias universidades que llevan, que es un tema un poco cultural, que llevan a esta idea de que para que una carrera sea digna de ser carrera profesional tiene que durar al menos 5 años, y probablemente también es un error. A lo mejor hay muchos contenidos en las carreras profesionales que se pueden cambiar. Creo que hay que cambiar las metodologías de enseñanza, y son todos temas que en la... Bueno, de hecho, esa lámina que mostraba el mapa de habilidades, mostraba que este es un problema que tenemos bastante generalizado en América Latina. La falta del desarrollo de habilidades en la educación formal. Creo que nos falta mucho. Hay otro dato bien interesante que diferencia a los países latinoamericanos de los países desarrollados, que tiene que ver con la participación laboral de jóvenes. En muchos países desarrollados se compatibiliza mucho más trabajo con estudio. ¿Para qué decir en un país como Australia? Si uno toma, por ejemplo, el tramo etario entre 15 y 24 años, en Australia más del 60% de los jóvenes participa del mercado laboral de alguna forma. A lo mejor trabaja en horas libres, el mercado laboral es lo suficientemente flexible para permitir eso, pero eso es muy eficiente en términos de desarrollar habilidades blandas y habilidades duras. Esto que los economistas llamamos este proceso de learning by doing, o sea, esto aprender haciendo. En los países de América Latina es mucho menos usual que los jóvenes estudien y trabajen. Y creo que eso es algo en que las políticas de las universidades tendrían que cambiar, hacer más flexible para que los alumnos pudieran compatibilizar mejor el trabajo con los estudios. Probablemente los papás también tenemos que cambiar nuestra forma de mirar el trabajo de nuestros hijos, pero ahí hay mucha tarea pendiente. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Marcelo Urra. Marcelo, ¿puedes activar tu micrófono? Hola, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, Marcelo. Sí, quería hacer una pregunta. ¿Cómo lo han hecho otros países para poder cambiar la mentalidad de sus ciudadanos que quizás también, al igual que Chile, en algún momento no valoraron su sistema económico y luego volvieron al camino del desarrollo? Pensando, ¿cierto?, en todo lo que los cuestionamientos que han habido, ¿cierto?, respecto a que todos los problemas económicos son por el capitalismo, etcétera, etcétera. Entonces, pienso y le pregunto, ¿existen otros casos en el mundo en donde, obviamente, quizás previamente, años atrás, haya ocurrido esta especie de desazón por el sistema y posteriormente, de alguna forma, se haya la población en general o gran parte convencido de que es el mejor sistema y por lo tanto salido adelante? Y si fue así, ¿cómo se ha hecho? Eso sería la pregunta. Sí, súper interesante tu pregunta, Marcelo. Y aquí, bueno, el caso primero que se me ocurre, el que yo les mostraba antes, el caso de Irlanda. Irlanda era un país tremendamente estatista, que crecía prácticamente nada, era de los países más pobres de Europa, tenía además un serio problema de fuga de cerebros, que se llama. O sea, la mayoría de los irlandeses jóvenes prefería irse a Irlanda porque era un país que daba muy pocas opciones. Esto se diagnosticó, se consensuó, y aquí viene el tema clave: liderazgo político. Esa es la variable clave, porque ahí lo que hubo fue liderazgo político para lograr dos cosas que en Chile están escasas: liderazgo político para lograr acuerdos políticos, porque esto lo tenemos que hacer, y así lo deberíamos tratar de hacer, siempre en un contexto democrático. Chile hizo su proceso de reformas en un contexto autoritario, entonces, claro, eso da algún grado de facilidad, no 100%,
porque también los Chicago Boys tuvieron que discutir bastante con los militares para poder implementar las reformas que se implementaron, pero hay que lograr esto en democracia. Entonces aquí los acuerdos políticos son clave, y la otra variable clave es, bueno, aquí se necesita también un cambio de alguna manera cultural en la población. Y aquí hay fenómenos bien interesantes, por ejemplo el fenómeno de Argentina, que ya los argentinos nos dan más de estatismo, entonces ahora tenemos que el que tiene, o sea, en este minuto el que tiene mayor apoyo para una candidatura presidencial es Milei, que está en el otro extremo en el fondo. Entonces en algún minuto también es necesario que la opinión pública se vuelque a darse cuenta cuál es la causa de fondo del desarrollo económico, y no es la provisión de bienes por parte del Estado, no es el Estado entregando derechos sociales por doquier, esa no es la forma de lograr el desarrollo. Entonces aquí, si uno tuviera que decir qué ingredientes necesitamos liderazgo político, necesitamos la búsqueda de acuerdos políticos, y necesitamos mejorar la formación de la población en estos temas. Bueno, y eso tiene un poco que ver que yo esté feliz aquí haciendo una clase en la Fundación para el Progreso, porque la Fundación para el Progreso cumple un rol bien importante en esta batalla de las ideas que tenemos que dar, que lamentablemente no la dimos. Pensamos que las ideas se defendían solas, que el éxito económico iba a ser suficiente para que la gente se convenciera de las bondades de este esquema. No fue así. Y tenemos que hacer la tarea ahora desde abajo, porque la visión contraria está profundamente arraigada en parte de la sociedad chilena. Es harta tarea que tenemos pendiente. Ojalá es que, y la otra vez escuchaba a Ricardo López Murphy, fue candidato presidencial en Argentina, y él decía, nosotros ahora vamos a hacer campaña diciendo que lo que Argentina necesita es una revolución neoliberal. Y esa va a ser nuestra campaña. Argentina necesita una revolución neoliberal para salir de los problemas. Ojalá que les resulte, porque eso nos va a ayudar a nosotros a volver a explicarle a las personas cómo se desarrollan los países, porque estamos en este minuto, y lamentablemente, y esa es mi expectativa, este gobierno está implementando la mirada contraria. Yo estoy convencida de que eso no nos va a llevar al desarrollo, por el contrario, nos va a llevar a un nivel de frustración muy grande, y tenemos que estar ahí los que creemos en esta idea para decir, es que, y no es fácil, no es que uno tenga una receta fácil, aquí la receta tiene que decir, queremos ser desarrollados, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que ahorrar, tenemos que tener las instituciones correctas, el Estado de Derecho. Esa es la forma como los países se desarrollan. Tenemos otra pregunta de Rafael Garayar. Rafael, ¿puede activar el micrófono? Hola, hola. Hola, escuchamos. Rafael. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Primero agradecerles a ustedes, gente de FPP, y a la señora Cifuentes por darse el tiempo de ayudarnos en esta charla, ¿no? Mira, mi consulta va más sobre el área, cuando mencionaron sobre el capital humano, y es sobre el tema de gestión, en el punto de que, si bien es cierto, muchos estados han mejorado el porcentaje de gasto del PBI sobre educación, ¿ok? ¿Por qué esto no se ve reflejado al final? ¿Por qué digamos, el capital humano, en vez de que se aumente, de que se pueda entender mejor, digamos, lo que realizan los estados en cuanto a su gasto, porque siempre hay una contra, ¿me entienden?, sobre la política de ellos? Hay quizás en esta gestión una pérdida intermedia, no llega bien el gasto, no sé, digamos, por un tema de burocracia, malversación, etcétera. ¿Y cuál sería la solución para eso en cuanto a la gestión? O sea, aumentar el gasto público en determinadas situaciones, o todo lo contrario, permitir la inclusión de instituciones privadas que puedan vigilar y controlar el gasto. Eso, gracias. Sí, yo creo que son muchas causas simultáneas que se están dando en este tema. Yo creo que lo que tú mencionas es relevante, la gestión. El gasto en educación en Chile, el gasto fiscal en educación, el gasto estatal en educación ha crecido en los últimos 30 años a una tasa promedio real al año de más de 8%. O sea, hemos destinado una cantidad enorme de recursos. Yo creo que parte se pierde en burocracia,
parte se pierde en corrupción, en mala gestión del ministerio, pero me parece a mí que el centro de esto está en lo que pasa dentro de la sala de clase. Y aquí yo creo que ha habido un deterioro que tiene que ver con que probablemente ahora hacer clase es más difícil de lo que era hace 30 años atrás para un profesor, porque son alumnos que están sobreestimulados por por las mismas tecnologías de la información. Hay que cambiar las formas de enseñar en este mundo actual, y no tenemos a los profesores capacitados para hacerlo. Y al revés, yo tengo la percepción que en esa materia lo que estamos teniendo es un deterioro. Y lo veo porque cuando yo salí del colegio, estudiar pedagogía era una opción mucho más válida de lo que es ahora. Por una serie y lo que yo les mencionaba ahí, este círculo vicioso entre que se le ha quitado autoridad a los colegios. En mi época no pasaba que los papás fueran a los colegios a amenazarlos con ponerles abogados si al niño le pasaba algo. O sea, hay una serie de elementos que tienen que ver con la disciplina, con la autoridad, con cosas que son como a lo mejor temas que uno diría esto es como del siglo pasado, pero son relevantes en la calidad de la educación. Los estudios en Chile muestran que un profesor en promedio pierde 1/3 de la clase en callar a los alumnos. Los alumnos no respetan a los profesores. Y esto yo lo he vivido también yo no he hecho clases nunca en un colegio, pero en las universidades cuando uno le hace a alumnos de primer año, el primer año es difícil, porque no vienen con buenos hábitos de los colegios, porque no se están formando esos hábitos bien en los colegios. Y para qué decir la crisis que tenemos ahora en colegios que eran emblemáticos. Cuando yo salí del colegio, siempre el colegio número 1 en Chile en puntajes de lo que en esa época era la prueba de aptitud, era el Instituto Nacional. Los alumnos que venían del Instituto Nacional, y yo tuve compañeros del Instituto Nacional en la universidad, en Ingeniería Comercial en la Católica, eran lejos los mejores, los que más sabían matemáticas. Y ahora el Instituto Nacional ni siquiera estuvo entre los 100 mejores colegios de la prueba el año pasado. Si eso no es deterioro, y si ese deterioro no tiene que ver con un empoderamiento excesivo de alumnos que ni siquiera dejan hacer clase, entonces es un tema que va a veces más allá de la gestión misma. Yo creo que tiene que ver con temas fundamentales como quién manda en una sala de clase, quién es la autoridad, a quién hay que obedecerle, y por supuesto que esa autoridad tiene que tener las condiciones para ser autoridad, que significa ser un buen profesor en las materias, y también ahí tenemos déficit bien grande. Tenemos una última pregunta de Roberto Muñoz. Roberto, ¿puedes activar tu micrófono? Roberto. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? Bien. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Primero que todo, agradecer la presentación. Siempre es un agrado estar en estos seminarios con Cecilia. Aprendo mucho y uno también quiere profundizar sobre estos temas que son tan interesantes. A lo mejor mi pregunta va a ser un poco redundante respecto a todas las respuestas que ella dio, por el orden que me tocó quizá. Pero, a ver, para entender un poco, si tenemos todos los indicadores para poder aunar fuerza y trazar un camino que lleve al país al desarrollo y aumento de la productividad, aún así, cada día existe un deterioro institucional, por ende como afecto el capital humano. ¿Qué opciones quedan para poder instaurar un modelo social y económico que permita una profundización en todos los sectores de la sociedad? ¿O Chile siempre será un país persuadido por las malas prácticas y los dominios teóricos erróneos? Esa es mi pregunta. Qué difícil, porque ojalá es que no se dé lo último. A principios del siglo XX se escribió un libro que se llamó Chile, un caso de desarrollo frustrado, y claro, mostraba durante el siglo XIX, la verdad que sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, Chile tuvo muy buenos resultados. Chile cerró brecha con los países desarrollados, tuvo un desarrollo institucional bien importante, y a inicios del siglo XX, bueno, hubo factores bien negativos como fue la crisis del 29 que le pegó muy fuerte a Chile, cuando se acabó el tema del salitre por la Primera Guerra Mundial, hubo golpes fuertes que vinieron de afuera, pero ahí lo que tuvimos fue un deterioro institucional hacia adelante, un estatismo creciente, que lo único que hizo fue llevarnos a una gran frustración del desarrollo.
y fuimos efectivamente un caso de desarrollo frustrado. Chile era un país promisorio en términos de desarrollo a fines del siglo XIX. ¿Y qué va a pasar ahora? Y aquí es bien difícil decir lo que viene. Yo creo que estamos en una tendencia al deterioro en Chile desde hace muchos años, y como lo mostraba ahí, a mi juicio esto ya se profundizó más a partir del segundo gobierno de Bachelet, en que se hizo un diagnóstico errado de los problemas que teníamos como país. Se interpretó que el problema era la desigualdad, y la verdad que el problema es que necesitábamos seguir creciendo y mejorar la educación, pero no mejorarla a través de, porque el tema de la educación fue un tema en ese programa, pero fue la gratuidad, y no la calidad de la educación, sobre todo la calidad de la educación escolar, que es donde teníamos los mayores déficits. Y de ahí en adelante lo único que ha habido es más y más frustración, porque ese camino no nos va a sacar de los problemas. Seguimos en eso. Piñera en su segundo gobierno trató nuevamente de volver pero a mi juicio a lo mejor con las ideas, con las reformas, los proyectos de reforma correctos, pero con un discurso que todavía no se hacía cargo del problema. En el primer gobierno de Piñera, de alguna manera, la derecha compró un poco el discurso de la izquierda, este discurso de la desigualdad, y nos perdimos. Y yo creo que nos quedan varios años difíciles. ¿Para qué decir si gana el apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre? Porque el proyecto constitucional que se está armando es un verdadero Frankenstein institucional, a mi juicio inviable, inaplicable, y aunque sea inaplicable nos va a dejar con un vacío institucional muy grande por harto tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora todos es, vienen años difíciles, y hay veces que, bueno, está ese dicho que dice, tiempos difíciles crean hombres fuertes. Bueno, los que nos están escuchando aquí van a tener que ser esos hombres fuertes, hombres y mujeres fuertes, que vuelvan a defender lo que es correcto, y creemos liderazgos políticos, porque la verdad que sin liderazgos políticos no vamos a hacer los cambios. Liderazgos políticos que logren acuerdos, y así progresan los países. No hay otro camino para volver al correcto camino del desarrollo. Necesitamos líderes con las ideas correctas, que tengan fuerza para defenderlas y que logren los acuerdos para hacer las reformas que tenemos que hacer. No es tarea fácil. Claro que no. Bueno, de hecho, por eso existen fundaciones como esta, la Fundación para el Progreso, hay otras organizaciones más que se dedican a la formación de jóvenes, y ojalá que en el mediano plazo tengamos nuevos líderes políticos que ayuden a dar la batalla de las ideas en cuanto al liberalismo y todo eso. Así que bueno, hemos llegado al final de esta conferencia. Te queremos dar las gracias, Cecilia, por tu participación, por el tiempo que te diste de hacer esta presentación, por el tiempo que nos diste ahora para estar hablando. Y bueno, esperamos que todas las personas que hayan estado presentes hoy les haya servido un montón, y esperamos tenerlo en nuestros próximos cursos, que van a ser en 2 semanas más. Ya vamos a estar lanzando un nuevo curso para que se inscriban y participen, no dejen de participar ni formarse, y también les vamos a estar enviando algunas lecturas complementarias para que ahí estén al tanto. Así que bueno, Cecilia, muchas gracias de nuevo, esperamos que te haya gustado esta instancia, y ojalá también tenerte de nuevo en FPP presencial. No, muchas gracias a ustedes, gracias por los comentarios que están poniendo ahí, y yo feliz de los conocimientos que he ido acumulando en este tiempo, poder compartirlos para que saquemos adelante a Chile, si eso es la tarea principal que tenemos todos. Así que muchas gracias por la invitación, y felicitaciones nuevamente a todos los que hacen todos estos esfuerzos por mejorar sus conocimientos, porque eso es, como decía, ese es el desarrollo del siglo XXI. Lo tenemos aquí. Buenísimo, muchas gracias a todos, que estén muy bien, buenas noches, y nos vemos en otra oportunidad. Chao, Nos chao, vemos, Cecilia. que estén muy bien. Que estés bien. Chao.